Evangelio de hoy. Lunes, 14 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 34 al 11. Y el 1. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y enemigos de cada uno serán los de su casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una espada que corta la ilusión de la comodidad. Cuando escuchamos la voz de Jesús diciéndonos que no ha venido a traer paz sino espada, de inmediato nuestro corazón se inquieta. Porque todo en nosotros ansía la serenidad. Todo en la carne quiere armonía superficial. Pero el Cristo verdadero no viene a tranquilizar las apariencias, sino a despertar lo auténtico. La espada de la que él habla no es de hierro, sino del Espíritu. No corta cuerpos, sino corazones. Penetra lo oculto. Separa la verdad del engaño. Divide la luz de las sombras. No es violencia. Es purificación. No es castigo. Es llamado a la autenticidad. Es una espada que hiere dulcemente para sanar. Y el alma que la recibe se estremece. Pero después respira un aire más puro, más libre, más fiel al reino. División que revela la luz de la decisión. Jesús no busca sembrar el conflicto por el conflicto, pero sabe que su palabra exigirá tomar partido. Quien lo sigue con el corazón verdadero, no podrá vivir conforme al mundo. Y eso, inevitablemente, generará tensiones, incluso entre los más cercanos. El Evangelio divide no por crueldad, sino porque expone el contraste entre la vida según Dios y la vida sin Él. A veces, hasta en el seno de la propia familia, la fe se convierte en frontera. Porque amar a Cristo por encima de todo es un escándalo para quienes viven atados a la carne, al poder, al egoísmo. El amor supremo no destruye lo humano, lo ordena. Jesús no nos pide odiar a nuestros seres queridos. Nos pide amarlo más. No para alejarnos de ellos, sino para amarles desde un corazón que ya ha sido fecundado por el amor más alto. El que ama más a su padre, a su madre, a su hijo que a Cristo, acaba idolatrando lo creado y cierra su alma a lo eterno. Pero ¿quién pone a Cristo en el centro?
Descubre que desde ahí el amor se purifica, se fortalece y se vuelve fecundo. La fe no roba la ternura, la santifica. Y en la renuncia a los afectos que nos encadenan, nacen afectos nuevos, humildes y libres. Quien no carga con su cruz, no es digno de él. Este llamado es absoluto, no parcial. La cruz no es un adorno espiritual. Es la señal del verdadero camino. Cargar con la cruz es aceptar la renuncia diaria, la entrega silenciosa, la fidelidad en medio de la lucha. Quien huye del dolor no puede comprender al crucificado. Y quien pretende seguir a Cristo sin pasar por la cruz, solo construye un falso discipulado. La cruz es el altar donde el amor se hace oblación. Y solo en ese altar se purifica nuestra entrega. Perder la vida para encontrarla. Jesús trastorna los esquemas del mundo. No hay ganancia sin pérdida. No hay plenitud sin vaciamiento. Quien intenta conservar su vida, su reputación, su comodidad, termina alejándose de la vida verdadera. Pero ¿quién se atreve a perderse por amor? A gastarse sin medida. A morir a sí mismo. Encuentra un gozo que el mundo no puede entender. La vida nueva no se compra. Se entrega. Y solo el que muere con Cristo resucita con él. Acoger al profeta, recibir a Dios. La hospitalidad en el Evangelio no es un gesto menor. Es una revelación de lo divino. Recibir a un enviado es recibir al mismo Cristo. Y acoger a Cristo es acoger al Padre. Lo eterno se esconde en lo frágil. Y quien abre su casa al pequeño, su corazón al pobre, su tiempo al necesitado, ya está recibiendo el reino. No se necesitan milagros para tocar a Dios. Se necesita amor, disponibilidad y fe. Ni un solo gesto de amor se pierde. Jesús promete que ni un vaso de agua dado por amor quedará sin recompensa. Dios no olvida. El amor que se da en lo escondido. En lo sencillo. En lo silencioso. Tiene un eco eterno. Y quien siembra bondad en el nombre de Cristo, recoge eternidad. La economía del reino no se mide en cantidad, sino en pureza de intención. El discípulo que escucha y obedece. El capítulo concluye con Jesús partiendo de allí y enseñando en otras ciudades. Después de dar instrucciones, él mismo continúa el camino. El Maestro no solo ordena, sino que va delante. Y los verdaderos discípulos son los que escuchan, obedecen y caminan tras sus pasos. No se detienen en teorías. Se convierten en caminantes del Evangelio. Ser discípulo es abrazar una vida diferente. Seguir a Cristo no es solo admirarlo, ni decir con los labios que creemos en Él. Es asumir una existencia que se separa poco a poco de las seguridades humanas. Es dejar que su palabra nos reforme desde dentro, hasta cambiar nuestros criterios, nuestras decisiones y nuestra forma de mirar el mundo. Ser discípulo es aceptar que ya no nos pertenecemos del todo, porque nuestro centro ya no está en nosotros, sino en Él. Es vivir como quien ha sido alcanzado por un amor que desarma, que cuestiona y que guía cada paso.
Aunque a veces cueste. Aunque duela. La verdadera paz no es ausencia de conflictos, sino presencia de verdad. Cuando Jesús dice que no ha venido a traer paz, no contradice su identidad de príncipe de paz. Lo que él viene a denunciar es la falsa paz de las apariencias. Esa tranquilidad que se basa en el conformismo, en la sumisión al mundo y en el miedo al cambio. Cristo trae una paz verdadera. Pero esa paz solo nace donde se ha sembrado primero la verdad. Y la verdad incomoda. Duele. Divide incluso corazones que parecían unidos. Porque la luz siempre expone las sombras. Y quien ama la luz debe estar dispuesto a perder lo que no está cimentado en Dios. Ser fiel a Jesús exige renuncias reales. El Evangelio no es neutro. No es una palabra sin consecuencias. Escucharlo verdaderamente y asumirlo en la vida diaria implica tomar decisiones concretas. A veces es soltar relaciones, lugares, modos de vida que nos alejan de Él. No como desprecio, sino como obediencia y entrega. Cada paso que damos en dirección a Cristo puede alejarnos de quienes no entienden aún el camino. Pero el alma que le pertenece sabe que solo Él basta. La cruz personal es el sello del verdadero seguimiento. La cruz no es solo un símbolo externo, ni una devoción de palabras. Es una realidad encarnada en cada discípulo que acepta ser moldeado por el Evangelio. Cargar con la cruz es abrazar el límite, el cansancio, la incomprensión. Es decir, sí cuando todo dentro grita no. Es mantenerse fiel incluso cuando parece que el silencio de Dios pesa más que su presencia. Y es seguir adelante, con el corazón clavado en el suyo, hasta llegar a la resurrección. La gloria del reino está escondida en el oculto servicio. Jesús exalta los pequeños gestos que nacen del amor puro. Un vaso de agua. Una palabra de consuelo. Una visita silenciosa. Todo lo que se hace por amor. En su nombre. Tiene valor eterno. Dios no necesita grandes hazañas, sino corazones disponibles. Y cada vez que amamos sin ser vistos, tocamos lo invisible. Y lo sembramos en los rincones del mundo. En la entrega se descubre el verdadero sentido de vivir. La lógica del mundo es guardar, proteger, acumular. Pero la lógica de Cristo es dar, soltar, vaciarse por amor. La vida no se pierde cuando se entrega. Se encuentra. Y quien da todo por Cristo, no queda con las manos vacías, sino con el corazón lleno. Porque el amor verdadero es siempre fecundo, aunque sus frutos no se vean de inmediato. Cristo no obliga, pero llama con urgencia. Él no nos fuerza, no manipula. Pero su llamado es urgente, radical. Y no admite medias tintas. Nos invita a tomar posición, a vivir con coherencia, a caminar con valentía. Y si decidimos seguirlo, será necesario renunciar a muchas cosas, incluso a las más queridas. Pero nada que dejemos por él será en vano. No hay discipulado sin misión. Jesús instruye, forma, y luego envía. El seguimiento no es estático. Es dinámico, fecundo.
Misionero. Quien ha recibido la luz no puede guardarla solo para sí. Debe salir. Caminar. Hablar. Sembrar. Incluso cuando no haya eco. El Evangelio no se queda en la teoría. Se convierte en camino. Y en vida ofrecida. Quien sigue a Jesús se parece a Él. La meta del discipulado no es el prestigio. Ni el éxito. Es configurarse con el Maestro. Hasta tener sus mismos sentimientos. Sus mismos gestos. Su misma mirada. El que permanece cerca de Jesús se vuelve cada vez más transparente a su presencia. Y así. Sin palabras. Sin teorías. El discípulo se convierte en evangelio vivo. Un testimonio silencioso pero poderoso de que Cristo vive y transforma. La espada del evangelio, verdad que interpela. Cuando Jesús dice que no ha venido a traer paz, sino espada. Está revelando que su palabra corta. Divide, discierne las intenciones profundas del corazón. No es una espada de violencia humana, sino de verdad penetrante. La verdad de Cristo no adula ni acomoda. No negocia con el pecado ni se disfraza para agradar al mundo. Es una verdad que sana, pero primero duele. Porque arranca lo falso, lo torcido, lo impuro. Cuando el seguimiento divide hogares. Las palabras de Jesús sobre la división entre padres e hijos, suegras y nueras. Pueden parecer duras a primera vista. Pero expresan una realidad de quienes deciden seguirlo con radicalidad. A veces, el discípulo debe asumir el dolor de no ser comprendido por sus seres más cercanos. De ser rechazado por sus elecciones evangélicas. De ser visto como exagerado o fanático por vivir según las bienaventuranzas. Esa herida se convierte en cruz. Pero también en camino de purificación del amor familiar. Ser digno de Jesús. Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué significa ser digno de Él? No se trata de merecerlo por méritos propios, sino de estar dispuestos a vivir como Él vivió. Ser digno de Cristo es asumir su estilo de vida, pobreza, obediencia, servicio, humildad. Es abrazar su lógica paradójica, perder para ganar, morir para vivir, amar hasta el extremo. Es tener el corazón tan entregado que no hay nada más valioso que Él. Una vida escondida en Cristo. La vida verdadera está escondida en Dios. El mundo no puede verla ni entenderla. A los ojos del mundo, quien entrega su vida por Cristo parece haberla perdido. Pero a los ojos del Padre, es entonces cuando empieza a vivir de verdad. Esa es la lógica del reino. Dar es recibir. Vaciarse es llenarse. Morir a uno mismo es resucitar a la vida plena. Todo discípulo está llamado a vivir en esta paradoja fecunda. La dignidad del que acoge. Jesús exalta el valor de quien acoge al profeta, al justo, al pequeño. En el reino, el que recibe es tan grande como el que es enviado. Acoger es también una forma de discipulado. Abrir la puerta al mensajero de Dios, ofrecer un vaso de agua al necesitado, escuchar con humildad una palabra de vida, todo eso es ya evangelio vivido. En un mundo que corre, la hospitalidad se vuelve un acto profético. Dios habita en lo mínimo. Ni siquiera un vaso de agua. Esa frase de Jesús revela un Dios que se detiene en los detalles. Que no olvida lo pequeño, que cuenta lo que nadie ve. En el reino de los cielos, la grandeza no se mide por la visibilidad, sino por el amor con que se hacen las cosas. Un gesto escondido,
un acto silencioso, una fidelidad anónima, ahí se revela la gloria de Dios. El maestro continúa caminando. Después de instruir a los suyos, Jesús no se detiene. Sale a predicar, a enseñar, a sanar. Él no se encierra en un círculo exclusivo, sino que extiende su reino por todas partes. Esta imagen final del pasaje nos habla de un Cristo en movimiento, que invita también a sus discípulos a caminar, a salir de la comodidad, a ir al encuentro de las ovejas perdidas. El discípulo misionero. El verdadero discípulo no guarda el tesoro solo para sí. Se convierte en testigo, en profeta, en sembrador de esperanza. A veces con palabras, muchas veces con silencios elocuentes. Su vida entera se vuelve mensaje. Aunque el mundo no lo entienda, él camina con paz, porque sabe que sigue al Maestro verdadero. No se trata de tener éxito humano, sino fidelidad evangélica. La pedagogía de Jesús. Jesús forma a los suyos paso a paso. No los lanza de golpe a la misión, sino que los instruye, los corrige, los prepara con paciencia. También nosotros estamos en camino. Cada lectura, cada oración, cada cruz, cada alegría son parte del entrenamiento del corazón. Dios no improvisa con nosotros. Él forma lentamente, con ternura y firmeza. Una espiritualidad del seguimiento real. Seguir a Jesús no es solo una emoción pasajera ni un consuelo espiritual. Es una decisión radical que transforma cada aspecto de la vida. Es cambiar la escala de valores. Orientar los afectos, dejar lo superfluo para abrazar lo eterno. Es vivir sabiendo que hay algo más grande que uno mismo. Y que la vida no tiene sentido si no se entrega. Seguir a Cristo es caminar detrás de Él. Incluso cuando el sendero se vuelve estrecho y cuesta arriba. La recompensa escondida en lo oculto. El Evangelio resalta que cada gesto de acogida al profeta al justo, al pequeño, tiene valor eterno. Esto quiere decir que en la lógica del reino no importa la grandeza exterior de lo que se hace, sino la hondura de amor con que se hace. Y ese amor se manifiesta en detalles en lo pequeño, en lo casi invisible a los ojos del mundo, pero que a los ojos de Dios resplandece como diamante oculto. Nada se pierde, todo se guarda en su memoria eterna. Como parte del tejido silencioso del reino que se edifica desde lo escondido. Desde lo que no se anuncia, desde lo que se hace por puro amor. El paso silencioso del Maestro. Jesús no concluye su discurso como un orador que se retira a descansar, sino como el misionero eterno que sigue caminando, enseñando, predicando, sembrando luz donde reina la sombra. Su vida es pura coherencia, puro testimonio, y en esa coherencia nos llama a imitarlo no tanto con palabras, sino con un estilo de vida que se entrega, que se mueve, que se dona sin reservas. Jesús es el camino y no puede quedarse quieto, porque su dinamismo es el del amor que va siempre más allá, más lejos, más profundo. Discípulos en movimiento constante. Aquel que quiera seguir a Jesús no puede quedarse detenido en sus seguridades, en sus estructuras rígidas, en sus miedos paralizantes, sino que debe aprender a caminar con Él, a avanzar cada día. Aunque el terreno sea incierto, aunque el horizonte parezca lejano. El discípulo es también misionero, porque ha recibido una palabra viva que no puede guardar para sí. Una luz que no puede ocultar. Una llama que arde y que no cesa de empujarlo hacia los demás. Hacia los corazones abiertos. Hacia los que aún no saben que el reino ya está entre ellos. La fecundidad que no se ve.
El misionero no siempre ve los frutos, pero confía en que cada paso, cada palabra sembrada, cada cruz abrazada está dando vida aunque sea bajo tierra, aunque tarde años en brotar, aunque nunca lo vea en esta vida. Porque el reino crece así, en silencio, en la oscuridad en lo que nadie celebra. Y lo hace con una fuerza que no viene del discípulo, sino de Dios mismo que se vale de nuestra pobreza para hacer germinar su gloria. Vivir como antorchas silenciosas. El verdadero discípulo vive encendido por dentro aunque no lo pregone. Aunque su paso por la tierra no deje titulares. Aunque su vida no sea reconocida por los grandes. Porque su única aspiración es reflejar a Cristo. Llevar su luz ser eco de su palabra y testimonio de su amor. Las antorchas del Evangelio no se apagan con el viento. Porque su llama no viene del mundo, sino del corazón de Dios y cada día arden más a medida que se entregan. Que se vacían, que se ofrecen en silencio. La incomodidad que despierta lo eterno. Cuando Cristo irrumpe en una vida, no lo hace como un adorno más, ni como un accesorio a conveniencia, sino como un fuego que transforma y despierta lo dormido. Y en ese despertar inevitablemente sacude las estructuras antiguas, las lealtades terrenales, los afectos mal ordenados. Porque su presencia no es neutral sino que lanza una opción radical. Que requiere renuncias, decisiones, valentía. Por eso muchos lo rechazan no porque no comprendan su mensaje, sino porque intuyen que abrazarlo implica dejar atrás lo que ya no puede convivir con él. El viento del Espíritu que remueve todo. El seguimiento del Señor no se vive en la quietud cómoda de la rutina, sino como un viento que viene de lo alto, que desordena para ordenar, que mueve lo estancado, que impide que el alma se acomode en su mediocridad. El Espíritu Santo actúa así, soplando fuerte donde había pereza espiritual, removiendo pensamientos antiguos, haciendo espacio para el Evangelio. Y muchas veces ese soplo de Dios es confundido con perturbación, cuando en realidad es liberación, es un parto espiritual que duele, pero da vida. Cruzar el puente del amor purificado. La división de la que habla Jesús no es odio, sino purificación del amor. Porque solo quien ama desde Dios puede amar sanamente a los suyos. Cuando el amor humano se absolutiza se convierte en idolatría. Y Jesús viene a redimirnos también de eso. No para quitar amor sino para salvarlo, para que sea verdadero. Libre, fecundo, hay que cruzar un puente interior, donde el amor natural pasa por la cruz y se transforma en amor redimido. Ya no posesivo. Ya no dependiente sino reflejo del mismo amor de Cristo por cada alma. La libertad que nace de una sola obediencia. Jesús quiere ser el primero no por ambición, sino porque sabe que solo en él el alma alcanza su libertad más profunda. Cuando alguien obedece a muchas voces, se fragmenta, se confunde, se pierde. Pero cuando hay una sola obediencia radical al Señor, todo lo demás se ordena, incluso los vínculos más delicados, incluso las decisiones más complejas. Porque Él no aplasta. Él libera y su yugo es suave porque no esclaviza, sino que aligera el alma de todo lo que la mantiene sometida a lo falso. Amar a Cristo no resta, lo multiplica todo. Quien pone a Cristo por encima de todo, no ama menos a los suyos. Los ama mejor con un amor purificado por la cruz, iluminado por el Espíritu, sostenido en la verdad. Porque ya no ama desde la necesidad o el apego, sino desde la libertad y la generosidad.
Cristo no compite con nuestros amores humanos, los transforma. Los expande, los enriquece. Amar a Cristo sobre todas las cosas no empobrece el corazón. Lo ensancha, lo afina, lo educa para amar como Él. Con paciencia, con ternura, con verdad. Una senda clara en medio del caos. El mundo ofrece múltiples caminos. Pero todos ellos llevan a la dispersión si no están orientados hacia Dios. Cristo no es uno más entre muchos guías. Es el único que conoce al Padre y que puede conducirnos a Él. Por eso su invitación a seguirlo es urgente, no puede posponerse. Porque cuanto más se demora, más nos hundimos en la confusión de las voces humanas. Más se oscurece la ruta, más se endurece el corazón. Pero ¿quién se decide por Él? Aunque tenga que dejar atrás seguridades, encuentra una senda clara, firme y profundamente verdadera. La melodía interior del Evangelio. El alma que sigue a Cristo empieza a escuchar una música distinta. No estridente. No ruidosa, sino serena, constante, armoniosa. Es la melodía del Evangelio, que se convierte en la voz interior más fuerte. La que orienta cada paso. La que consuela en la oscuridad. La que canta incluso en el silencio de la cruz. Esa melodía es el Espíritu Santo, que interpreta la palabra en el corazón, que transforma la obediencia en canto y el sacrificio en danza sagrada, porque donde Cristo reina, todo se vuelve música interior. La confianza que no teme perder. Quien ama de verdad a Cristo ya no teme perder, porque sabe que todo lo que entrega en Él es devuelto con creces, purificado, glorificado y transformado en bendición eterna. El que teme perder su vida aún no ha entendido la lógica del Evangelio. Porque la vida no se conserva guardándola, sino compartiéndola, ofrendándola, abriéndola a Dios y a los hermanos. Jesús nos enseña a no aferrarnos sino a confiar. Y esa confianza nos vuelve libres, generosos, fecundos. Vivir de cara al reino que viene. Cada decisión que se toma por Cristo, aunque sea sencilla, aunque parezca sin consecuencias visibles, es una siembra para el reino. Es una flor que brota en el jardín eterno. Es una semilla que dará fruto en la eternidad. El discípulo vive de cara a ese reino. Camina con los ojos puestos en la promesa. Y cada cruz que carga, cada renuncia que abraza, cada palabra que pronuncia en su nombre, es tesoro guardado en el cielo, donde la polilla no corroe, donde el ladrón no roba, donde el amor no se acaba. La paz que sobrepasa la apariencia. La paz que Jesús ofrece no es una calma superficial, ni un equilibrio aparente sin tensiones, sino una paz profunda, nacida de la verdad, de la justicia, de la comunión con el Padre. Es por eso que puede parecer contradictoria, porque en ocasiones rompe la falsa paz de las rutinas cómodas, de los vínculos que esclavizan, de las estructuras humanas que han ocultado la luz de Dios. Su paz es cruz, es luz que incomoda, es fuego que purifica. Pero solo ella puede sostener el alma cuando todo alrededor tiembla, cuando se pierde todo lo visible, y queda únicamente la certeza de haber elegido a Cristo. El mar interior que Cristo aquieta. El corazón humano es muchas veces como un mar agitado, lleno de voces, de miedos, de recuerdos que no sanan. Pero cuando se deja mirar por Cristo, cuando le entrega el timón de su vida, poco a poco todo se ordena. Se pacifica. Se aquieta con una paz que no viene de las circunstancias externas,
sino de la presencia silenciosa de aquel que está en la barca. Aunque todo parezca naufragar, Él está y su sola cercanía basta para sostener la esperanza. El espejo que revela el alma entera. Jesús no solo muestra el camino, también muestra lo que hay en nosotros. Y su palabra es como un espejo que no miente, que revela con amor la verdad más profunda de lo que somos y de lo que aún no hemos entregado. Nos confronta no para humillarnos, sino para sanarnos. Porque solo quien ve su herida puede buscar la medicina. Solo quien reconoce sus ataduras puede desear la verdadera libertad. Él nos conoce más que nosotros mismos. Y su mirada no acusa, ilumina, purifica y conduce a la plenitud. La fecundidad escondida en la renuncia. El mundo no entiende el valor de la renuncia, porque ha sido educado en el lenguaje de la posesión. Del acaparar, del guardar para sí. Pero el Evangelio revela que el alma se hace fecunda no cuando retiene, sino cuando se dona. Cuando se vacía, cuando deja de pensar en sí misma y comienza a vivir para Dios. Cada renuncia hecha por amor a Cristo produce un fruto que quizá no se vea ahora, pero que permanece para la eternidad. Porque Dios no deja sin recompensa ni el más pequeño acto de amor, ni la más silenciosa entrega. El alma como lámpara encendida. Quien sigue al Señor es como una lámpara encendida que camina en la noche. No para iluminarse solo, sino para ofrecer su luz a los que están en sombra. El discípulo no es protagonista, es testigo. Y su luz no es propia, sino reflejo de aquel que lo habita. Por eso no teme la oscuridad exterior, porque dentro de él arde la llama que no se apaga. La fe que no depende de las emociones, sino de la presencia de Cristo que ha hecho de su corazón un altar vivo. La obediencia silenciosa de los santos. Los santos no se destacaron por hacer ruido, sino por obedecer en silencio. Por amar sin condiciones, por caminar donde nadie quería ir. Por perdonar cuando todo clamaba por venganza. Y por llevar su cruz con una paz que escandalizaba al mundo. Ellos entendieron que la victoria está en la entrega, no en la fuerza, que el triunfo verdadero es el amor. Y que el seguimiento de Cristo es el único camino que conduce al gozo eterno. En ellos vemos reflejado el Evangelio hecho carne, hecho vida, hecho santidad. La firmeza que viene de lo alto. El que ha elegido a Cristo no se tambalea aunque sople el viento, aunque ruja la tormenta. Porque su casa está construida sobre roca. Y esa roca es el mismo Señor, no es que no sufra, es que no se derrumba. Porque ha puesto toda su confianza en aquel que nunca falla, que nunca olvida, que nunca abandona. Y esa firmeza no se improvisa, se cultiva en la oración, en la escucha de la palabra, en la obediencia diaria, en la fidelidad silenciosa que sostiene al mundo. El reino que crece sin ruido. El reino de Dios no se impone con violencia, ni se manifiesta en los grandes titulares, sino que crece como semilla pequeña, como levadura escondida, como grano de mostaza que parecería insignificante, pero contiene en sí una potencia inmensa. Jesús siembra su reino en corazones humildes, en gestos discretos, en palabras susurradas con fe. Y nos invita a colaborar en esa siembra con nuestra pequeñez, con nuestra pobreza, con nuestra disponibilidad total. Un amor que divide para unir en verdad. El Evangelio no siempre consuela. A veces hiere primero. No siempre calma. A veces sacude. No siempre acomoda.
A veces exige romper con estructuras interiores que habíamos levantado como fortalezas cómodas para evitar el dolor. Jesús no ha venido a adornar nuestras vidas, sino a transformarlas desde sus cimientos. Por eso, su palabra divide, pero no para destruir, sino para que lo que no es verdadero caiga, y lo eterno comience a levantarse. El seguimiento que él propone no es sentimental, ni parcial, sino radical. Es un camino estrecho, pero lleno de luz. Es una entrega total, pero colmada de sentido. Es cargar una cruz, pero con la certeza de que esa cruz se convertirá en resurrección. Y cada discípulo que decide perder su vida por él, en lo oculto, en lo sencillo, en lo diario, encuentra en lo profundo una vida nueva, más libre, más real, más santa. Porque al final, no es el mundo quien gana, es el amor. Ese amor que exige todo, pero que también lo da todo. Ese amor que parece espada, pero es medicina. Ese amor que viene de Cristo, y que al entregarlo, nos hace uno con Él. Uno con su cruz. Uno con su resurrección. Uno con su corazón. Y esa unión, que el mundo no entiende, es ya en nosotros un anticipo del reino. Un reino que no pasa. Un reino que comienza aquí. Cuando decidimos amarle más que a todo. Más que a todos. Más que a nosotros mismos.